Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Nunca olvidaré aquel día. Era un jueves en Madrid, con un cielo gris y la lluvia golpeando los cristales, y yo creía que sería una jornada rutinaria, sin sobresaltos. Pero la vida, como suele hacer, me sorprendió con brutal honestidad. Recibí una llamada que destrozó todo mi mundo. Un incendio había arrasado nuestra casa familiar. Lo peor no eran las paredes derruidas ni el humo, sino la sensación de que entre esas cenizas se escondían secretos que jamás debí conocer. Al llegar, lo que vi me dejó sin aliento. Documentos chamuscados, fotos parcialmente quemadas y cartas arrugadas que revelaban traiciones que nunca habría imaginado de la propia familia. Un nudo se formó en mi garganta cuando apareció mi tía Marta. Sonreía, como siempre, ofreciendo ayuda. Pero había algo en su mirada que no podía ignorar. Había calculado cada palabra, cada gesto. Aquello no era solo apoyo familiar, había intención detrás de su sonrisa. Mientras intentaba rescatar algunos recuerdos, un sobre cayó de entre las cenizas. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía de mi madre. Con manos temblorosas lo abrí y leí solo una frase: no confíes en nadie. La sensación de peligro y urgencia me invadió. Esa noche, entendí que debía tomar una decisión crucial: huir para protegerme o enfrentar la verdad, sin saber quién estaba del otro lado. Con la maleta en mano y la noche cayendo sobre Madrid, sentí que algo me observaba desde las sombras. Cada paso que daba hacia la calle me recordaba que la vida que conocía había desaparecido, y que algo mucho más grande me esperaba fuera de las ruinas de mi hogar. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Decidí empezar de cero en Valencia. Dejé atrás Madrid, la lluvia y las ruinas de lo que fue mi hogar, con una sola maleta y un corazón roto. No tenía dinero, ni amigos, ni un lugar fijo donde dormir más allá de un pequeño apartamento compartido, con paredes amarillentas y un olor a humedad que me perseguía. Cada día era un reto: caminar bajo el sol abrasador del verano valenciano, enfrentar miradas indiferentes en el trabajo y sentirme invisible entre la multitud. Fue en un café de la calle Colón donde conocí a Ana. Estaba sentada en la barra, leyendo un libro con tanta concentración que parecía ajena al mundo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió y me invitó a sentarme. Durante horas hablamos de cosas triviales y profundas al mismo tiempo: libros, películas, sueños rotos y pequeñas victorias del día a día. Por primera vez en semanas, sentí que podía confiar en alguien. Ana se convirtió en mi refugio, aunque temporal. Me enseñó que incluso en los días más grises, podía existir un poco de luz. Caminábamos por el barrio del Carmen y hablábamos de la vida como si fuera un juego de oportunidades, como si los errores del pasado pudieran enseñarnos algo en lugar de condenarnos. Era extraño cómo alguien tan ajeno a mi mundo podía sentirse tan cercano, como si nos conociéramos de toda la vida. Pero la felicidad, aprendí rápidamente, siempre es frágil. Una tarde llegué al apartamento y descubrí que alguien había entrado y revisado mis pertenencias. Entre los papeles, había una carta de Ana explicando que había intentado proteger mis documentos familiares. No era traición deliberada, pero el golpe fue devastador. La confianza que había depositado en alguien más parecía desmoronarse en un instante. Aprendí, de la manera más dura, que debía depender principalmente de mí mismo. Los días se volvieron una mezcla de lucha y aprendizaje. Cada decisión, cada movimiento debía ser meditado. Había personas buenas y malas, pero no podía permitirme depender de ellas para mi supervivencia. La lección era clara: la vida me estaba enseñando que debía fortalecerme, ser cauteloso y aprender a confiar en mi intuición por encima de todo. Nunca pensé que un simple nombre olvidado pudiera cambiar tanto. Tras el hallazgo en Valencia, mi curiosidad se convirtió en obsesión. Cada noche repasaba los documentos antiguos de mi madre, intentando unir fragmentos de una historia que me parecía a la vez familiar y ajena. Fue entonces cuando apareció él, un hombre mayor, con mirada serena pero intensa, que decía llamarse don Álvaro y afirmaba conocer secretos de mi familia. Lo conocí en Sevilla, en una pequeña librería escondida entre callejuelas empedradas. Parecía esperar a alguien, y al verme entrar,
Pronunció mi nombre sin que yo lo dijera. Te estaba esperando, dijo, con voz grave pero tranquila. Me entregó una carta amarillenta, escrita por mi madre años atrás, donde mencionaba cosas que yo jamás había oído, la existencia de un legado familiar, promesas rotas, y la advertencia de proteger ciertos documentos. La carta no solo despertó mi curiosidad, despertó miedo. Don Álvaro me advirtió que había personas observando cada paso que daba, intentando impedir que descubriese la verdad. No todos quieren que conozcas tu historia, me dijo, mientras me entregaba una llave antigua. Esto es solo el comienzo. Ese mismo día, al salir de la librería, sentí que alguien me seguía. Cada sombra parecía más larga, cada persona en la calle más sospechosa. Volví al pequeño apartamento en Valencia con el corazón acelerado, consciente de que el peligro ya no era abstracto, estaba cerca, tangible y silencioso. Mientras leía la carta de mi madre, comprendí que mi vida hasta ese momento había sido solo una preparación para algo mucho más grande. Las pistas estaban allí, dispersas, esperando que alguien con la determinación suficiente las encontrara. Y yo estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar traiciones que ni siquiera podía imaginar. Después de Sevilla, sentí que necesitaba un lugar donde reconstruir mi vida, aunque fuera temporal. Barcelona me ofreció un respiro, un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, con luz filtrándose por los ventanales y calles llenas de cafés, música y vida cotidiana. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar un poco, que había un espacio donde mi mente podría organizar los fragmentos de mi historia. Compré una pequeña mesa de trabajo, colgué algunas fotos que quedaban de mi infancia y traté de crear un refugio donde pudiera pensar con claridad. Durante días, me dediqué a organizar los documentos de mi madre y las pistas que don Álvaro me había dado. Cada descubrimiento me acercaba a la verdad, pero también me hacía sentir vulnerable, como si cada papel, cada foto, fuera una pieza de un rompecabezas que alguien no quería que armara. Sin embargo, la vida tiene una manera cruel de recordarnos que nada es permanente. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos, ocurrió algo que nunca imaginé. Un accidente doméstico destruyó gran parte de los documentos y recuerdos que había logrado rescatar. No fue una explosión ni un incendio, solo un descuido que me costó meses de trabajo y, sobre todo, los pocos objetos que me conectaban con mi madre. Sentí una mezcla de culpa, miedo y soledad que me paralizó. Me pregunté por qué la vida parecía empeñada en arrebatármelo todo. Sin embargo, en medio del dolor, algo dentro de mí cambió. Nació un deseo intenso de descubrir toda la verdad, de no dejar que nadie decidiera por mí lo que debía conocer sobre mi propia familia. El miedo se transformó en determinación, y la soledad en fuerza silenciosa. Esa noche, mientras miraba las luces de Barcelona desde mi ventana, entendí que estaba solo, pero que la búsqueda de respuestas era mi única compañía confiable. Cada pista que había perdido era una llamada a seguir adelante, un recordatorio de que la verdad no se encuentra en la comodidad, sino en el coraje de enfrentar lo desconocido. Después de la devastación en Barcelona, supe que no podía enfrentar este misterio solo. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera lo delicado de la situación, sobre todo, que compartiera mi determinación de descubrir la verdad. Fue entonces cuando conocí a Javier. Javier apareció un día en la biblioteca donde pasaba horas revisando documentos antiguos. Era un hombre tranquilo, con una mirada profunda que transmitía inteligencia y comprensión. «Sé lo que buscas», dijo apenas nos presentamos, y algo en su tono me hizo confiar en él de inmediato. Me ofreció su experiencia y contactos, y juntos comenzamos a reconstruir los fragmentos del pasado familiar que aún podían salvarse. Pero, como siempre, la vida no es lineal ni justa. Apareció Clara, una mujer con una elegancia fría y calculadora, cuya sonrisa parecía inocente pero que rápidamente demostró ser un obstáculo constante. Cada encuentro con ella estaba cargado de tensión, sus palabras eran suaves, pero cada frase parecía esconder una intención que no podía descifrar del todo. Pronto descubrí que Clara estaba relacionada con el verdadero antagonista de mi historia, alguien dentro de mi propia familia que buscaba controlar todo y asegurarse de que nunca descubriera el legado que me correspondía. Javier se convirtió en mi apoyo. Pasábamos noches analizando cartas, documentos y correos antiguos que revelaban conexiones inesperadas entre mi familia y figuras empresariales importantes de Madrid, Sevilla y Barcelona.
Cada descubrimiento nos acercaba a la verdad, pero también aumentaba el peligro. Clara parecía siempre un paso delante de nosotros, anticipando movimientos y bloqueando pistas. A pesar del miedo, había algo liberador en esta dinámica. Por primera vez sentía que no estaba completamente solo y que tenía un aliado que comprendía la magnitud del desafío. Sin embargo, cada paso que daba me recordaba que la traición podía estar en cualquier lugar, incluso detrás de sonrisas aparentemente amistosas. Después de descubrir el contrato que conectaba a Clara y al hijo del nuevo director ejecutivo, supe que estaba a punto de encontrar una verdad que podría cambiarlo todo. Javier y yo trabajamos día y noche descifrando documentos, correos electrónicos y cartas que mi madre había escondido durante años. Cada página revelaba traiciones, manipulaciones y secretos que ni siquiera imaginaba. Un día, mientras revisábamos archivos en un pequeño despacho en el centro de Barcelona, encontramos una prueba que podía derribar todo el plan de mi familia, un registro legal que demostraba la intención de despojarme de mi legítima herencia y que Clara y otros familiares habían estado ejecutando desde hacía décadas. La emoción me embargó, pero también el miedo. No éramos invisibles. Alguien nos observaba. Fue entonces cuando Ana apareció, sin que yo lo esperara. Había seguido mis pasos, preocupada por mi seguridad, y decidió ayudarme a proteger los documentos más importantes. Pero su intervención tuvo un costo. Sufrió un accidente leve mientras intentaba esconderlos. Ver la herida me devastó. Su sacrificio me enseñó que la lealtad y el amor a veces significan ponerse en riesgo por el bienestar de otros. Javier me sostuvo cuando casi caigo en la desesperación. Me recordó que el dolor podía transformarse en fuerza y que cada pérdida era una oportunidad para aprender y fortalecerse. Por primera vez, sentí que estaba listo para enfrentar lo que viniera, aunque el precio fuera alto. Esa noche, mientras Ana descansaba y Javier repasaba los documentos, comprendí que la verdad no era solo información, era un compromiso. Cada secreto que descubríamos nos acercaba más a la justicia, pero también nos exponía al peligro. Aún así, la determinación brillaba más fuerte que el miedo. Nunca había sentido una sensación tan desgarradora como aquella semana en Barcelona. Después del sacrificio de Ana y los descubrimientos que Javier y yo habíamos hecho, creí que estábamos más cerca de la verdad que nunca. Pero entonces todo se desmoronó. Fui manipulado. Cada documento que revisábamos, cada pista que seguíamos, había sido anticipada por Clara y por otros miembros de mi familia. Lo que creía un avance, resultó ser una trampa cuidadosamente tejida. Me vi solo, rodeado de pruebas que no podía presentar, con aliados que dudaban de mí y enemigos que parecían conocer cada uno de mis movimientos antes de que yo los ejecutara. Sentí que había perdido todo: confianza, documentos, tiempo, incluso a mí mismo. La noche era oscura y silenciosa, y me encontré sentado en la terraza de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Me pregunté si todo había valido la pena. ¿Debía buscar venganza contra aquellos que me habían traicionado? ¿O debía intentar perdonar y buscar una salida menos destructiva? La duda me consumía y cada opción parecía dolorosa. Javier apareció a mi lado sin decir palabra, solo apoyando una mano sobre mi hombro. «Aún tienes una elección», dijo con suavidad. «Elige lo que tu corazón dicte, no lo que el rencor te obliga a hacer». Sus palabras calaron profundo en mí. Comprendí que mi verdadero enemigo no era solo Clara ni el hijo del director ejecutivo, sino el miedo y la desesperanza que me habían paralizado. Pasé la noche reflexionando sobre todo, los sacrificios, las traiciones, la soledad. Y aunque sentía que había tocado fondo, algo dentro de mí despertó. La determinación que me había llevado hasta allí renació con más fuerza. Sabía que debía enfrentar el conflicto final, con claridad y sin permitir que la desesperación dictara mis acciones. La carta de mi madre me había dejado con un nudo en la garganta durante toda la noche. Al día siguiente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí abrirla finalmente. Cada palabra que leía parecía acercarme a una verdad que había estado oculta durante años, y al mismo tiempo me aterraba. Mi madre hablaba de traiciones dentro de la familia, de secretos que habían sido guardados bajo capas de mentiras, y de un hombre al que yo conocía solo de nombre, el hijo del nuevo director ejecutivo. Lo mencionaba como alguien conectado con el antagonista principal, alguien que, sin saberlo, había sido manipulado para destruir lo que era legítimamente mío.
Cada línea de la carta me revelaba vínculos que nunca habría imaginado. Descubrí que el incendio que había arrasado mi hogar no había sido un accidente. Todo estaba relacionado con decisiones tomadas años atrás, por personas que confiaban en que los secretos permanecerían enterrados. Mi madre me explicaba cómo ella había tratado de protegerme, de guiarme sin exponerse, y cómo había dejado pistas que solo alguien con determinación y paciencia podría descifrar. La carta también revelaba la conexión más impactante de todas. Clara y el hijo del director ejecutivo no eran solo rivales de negocios o familiares distantes, tenían un vínculo directo con mi herencia, de manera indirecta, con mi propia identidad. Cada traición, cada manipulación, tenía un motivo: mantenerme alejado de la verdad, de lo que me correspondía por derecho y de la historia de mi familia que había sido oculta durante generaciones. Al cerrar la carta, sentí una mezcla de indignación y claridad. Por primera vez, entendí todo: el peligro, las traiciones, los sacrificios de Ana y la ayuda silenciosa de Javier. Todo tenía un sentido ahora. Pero también supe que la verdad exigía acción. No podía quedarme parado. El mensaje que recibí esa noche todavía resonaba en mi cabeza. Es hora de enfrentarlo. No hay vuelta atrás. Sentí un escalofrío recorrerme, pero también una claridad que nunca antes había experimentado. Sabía que cada sacrificio, cada pérdida, cada pista descubierta me había preparado para este momento. El lugar del encuentro fue un despacho elegante en Madrid, con vistas a la ciudad que tantas veces me había visto luchar desde la distancia. Clara estaba allí, impecable y fría como siempre. A su lado, el hijo del director ejecutivo me observaba con esa mezcla de arrogancia e inseguridad que ya conocía. Por un instante, todo el peso de los últimos meses me golpeó: la traición de mi familia, la pérdida de Ana, las trampas, el miedo constante, pero respiré hondo y recordé las palabras de Javier: elige lo que tu corazón dicte, no el rencor. Comencé a hablar, con la voz firme pero cargada de emoción. Expuse cada prueba que había encontrado, cada carta, cada documento, cada conexión que demostraba la manipulación y la traición. Clara intentó interrumpirme, intentó minimizar todo, pero esta vez no me dejé intimidar. El hijo del director ejecutivo, al escuchar los hechos, comenzó a mostrarse nervioso. Era evidente que jamás había pensado que alguien como yo, que había sido tan subestimado, llegaría hasta aquí con la verdad en la mano. Y entonces ocurrió algo inesperado. Javier apareció con nuevas pruebas que confirmaban todo. Incluso algunos aliados de Clara y del hijo del director ejecutivo empezaron a cuestionar la versión que les habían contado. La tensión se volvió insoportable, y en medio del silencio, Clara finalmente confesó parte de la verdad: los secretos, la manipulación, incluso la conexión con el incendio. Todo era más complejo de lo que podía imaginar, pero finalmente estaba frente a la realidad. La decisión final era mía. Podía elegir justicia, exponiendo a todos y cortando de raíz la manipulación familiar, o podía optar por la redención, buscando un cierre que permitiera a todos aprender de los errores y seguir adelante. Respiré hondo y opté por algo inesperado: enfrentar la verdad con firmeza, pero ofreciendo una oportunidad de reconciliación donde fuera posible. Era una victoria, no por el castigo, sino por recuperar el control de mi propia vida y marcar el límite de lo que ya no toleraría. Después del enfrentamiento, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Por primera vez en meses, respiré sin miedo, sin sospechas, sin desconfianza constante. Había enfrentado traiciones, perdido aliados y casi había perdido mi propia fe en las personas, pero también había aprendido quién era realmente y de qué era capaz. Decidí volver a Barcelona. Allí, en mi pequeño apartamento, comencé a reconstruir mi vida. Recuperé lo que podía de los documentos perdidos, reforcé mis lazos con Javier y me tomé el tiempo para recordar y honrar a Ana, cuya valentía y sacrificio me habían salvado de rendirme. Comprendí que la redención no se trataba solo de justicia hacia otros, sino de perdonarme a mí mismo y elegir la vida que merecía. Poco a poco, encontré paz. Aprendí a equilibrar la cautela con la confianza, a valorar cada gesto sincero y a no temerle a la verdad. Mi relación con la familia cambió. Algunos se alejaron, otros aceptaron los límites que había impuesto y entendieron que no podía permitir que me manipularan nuevamente. Pero la vida, siempre imprevisible, me sorprendió una vez más. Un día,
Mientras organizaba documentos antiguos de mi madre, encontré un sobresellado que no había visto antes. Dentro, había una llave pequeña y una nota. Esto es para ti. Tu verdadera historia apenas comienza. Mi corazón se aceleró. No solo había cerrado un ciclo de traiciones y enfrentamientos, sino que ahora se abría una nueva puerta hacia secretos aún más profundos, un legado que mi madre había dejado para mí y que aún debía descubrir. Sonreí, consciente de que todo el dolor, la pérdida y la lucha me habían preparado para este momento. La historia de mi familia no había terminado, pero yo estaba listo para escribir el próximo capítulo con fuerza, claridad y esperanza. Por primera vez, sentí que era dueña de mi vida, y que nada ni nadie podría quitarme la verdad que había logrado recuperar. Mientras miraba la llave en mi mano, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Si quieres descubrir tu verdadero legado, ven a Sevilla. Todo te espera allí. Supe que, aunque un ciclo había terminado, la aventura de descubrir quién era realmente y todo lo que me correspondía apenas comenzaba.